sábado para todos. Buen día cada uno. Un poquito frío el día de hoy. Para los friolentos somos es bastante duro. Una nevada. Es como una nevada para los friolentos. A la gente que está en caluroso no tiene problema. Yo tengo casi no puedo pararme aquí de la ropa que tengo. Bueno, vamos a estudiar hoy, vamos a seguir Mateo 24. No voy a hacer un repaso general de lo que hemos estado estudiando, porque por honor al tiempo, que ya el tiempo ha avanzado, voy a tocar algunos puntos bien importantes, especialmente para conocer los tiempos que están por delante, para poder estar preparados, para poder estar en pie cuando Cristo Jesús venga. Amén. Así que yo voy a arrodillarme una vez más pidiendo la dirección de Dios. Aquellos que no pueden arrodillarse, simplemente arrodillen su corazón. Los que no, arrodillense conmigo. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos tu dirección en esta hora. Acompáñanos, Señor, a abrir tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos pueda llenar, nos pueda dirigir. La palabra que la inspiró. Tu Santo Espíritu que fue quien inspiró tu palabra, que sea también nos inspire en nuestros corazones cada día más. Vamos a estar más cerca de ti. Ayúdanos, Padre Santo, que estas verdades que vamos a estudiar las podamos poner en práctica y que podamos prepararnos para cuando tú vengas ir a morar contigo por todo el mundo. Amén. Te suplicamos todo en nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a estar estudiando hoy San Mateo capítulo. Después trate que si quiere ya. No más te guste ya. Vamos a estudiar lo que son los falsos cristos. Ya estudiamos que hubo falsos cristos en el pasado. Antes de que de la destrucción de Jerusalén se levantaron muchos falsos profetas y muchos falsos cristos y que llevaron a muchos a la perdición. Y también vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar también que hubo desastres naturales en el pasado ante la destrucción de Jerusalén, y también van a haber desastres naturales también en el futuro. También habrá persecución, hubo persecución antes de la destrucción de Jerusalén, y también van a haber en el futuro también persecución de los fieles. Y también el pueblo de Dios tuvo que testificar ante magistrados y ante lo que es los poderosos de este mundo, y también en el último tiempo el pueblo de Dios va a tener que hacer lo mismo. Así que todo se cumple. Lo mismo que pasó en el pasado se va a volver a cumplir en el futuro.
También vamos a ver que va a haber un mensaje poderoso que los hijos de Dios tienen que dar, va a ser el fuerte clamor pregón. También va a haber que un sandeo también en la iglesia, porque muchos de los que están en la iglesia hoy en día van a ser zarandeados y muchos se van a escandalizar. Lo mismo que pasó en el pasado. Así que, mis hermanos, vamos a estar estudiando esto precisamente. Vamos a estar estudiando precisamente de lo que es lo que fue el águila de Estados Unidos. Porque el águila que pasó anteriormente también se va a cumplir en un plano más grande en esta nación. Y vamos a estudiar eso. Pero antes de hacerlo, quiero hablarles un poco precisamente de esta fecha que estamos celebrando. Dice que vendrán muchos falsos cristos y falsos profetas. Hubieron muchos falsos cristos y falsos profetas antes de la nación de Jerusalén y también en este tiempo. Si vemos en nuestro tiempo, David Koresh en Wolcott, Texas, fue un falso Cristo. También Jim Jones en Guyana, también haciéndose pasar por Cristo, también llevó muchos en pos de él. Y también José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño en sede en Miami, que su pulpo tenía un SSS, y que instó a sus seguidores a ponerse un tatuaje con el número 666. Y muchos le siguieron. A mí lo que más me llama la atención es que muchos lo siguen, aunque se dan cuenta de que está mal, muchos lo siguen. Y también todos los papas de Roma han representado ser vicarios de Cristo en la tierra, representantes de Cristo en la tierra. Todos. Y también todos los que están dando un mensaje equivocado son falsos profetas también. Y falsos cristos. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, que una mentira, una verdad a medias es una mentira que completa. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y hoy en día les voy a hablar de la Navidad. La Navidad, mucha gente piensa de que es cristiana. Pero cuando vemos a los trasfondos de la Navidad, y le doy gracias a Dios con Mari que no tiene puesto nada en su casa de arbolito y nada de eso, porque todo eso es pagano. Eso viene de Babilonia precisamente de la Torre de Babel. No sé si ustedes se han dado cuenta de que la Torre de Babel hizo de que la religión babilonia fuera a todo el mundo. Como de ahí salió. Y especialmente los que de ahí salió Tamú, el dios Sol, que los babilonios adoraban, el dios Sol. Y de ahí salió a todo el mundo, en diferentes nombres. ¿Por qué? Porque cuando las lenguas fueron confundidas, cada cual llevó a donde fue a ir con el grupo que se llevó el nombre del dios Sol en diferentes nombres. Por ejemplo, tengo muchos nombres que son los nombres de lo que es el dios Sol, que apareció en muchos lados. He puesto, por ejemplo, el dios Sol de Medo-Persia era el dios Mitra, el dios Mitra. También un dios Baco de los Países Bajos, que se llamaba Baco, el dios Sol. También Adonis, entre los griegos. Horus, el dios Horus, especialmente lo que es en Egipto, Horus, Zeus, Osiris, Júpiter, Hércules, y en la mitología griega también está el dios Poseidón, Hades y Zeus como tal. Así que hubo muchos. Ahora me llama la atención que el día principal de todos estos dioses, de todos, es el domingo, el día que se adoraba a estos dioses todos, y también el 25 de diciembre, día de adoración del dios Sol. Entonces, ¿de dónde sale el 25 de diciembre como que el día que nació Jesús? La Biblia no da la fecha del nacimiento de Jesús. No la da. No da la fecha porque no da la fecha así explícitamente. Sí podemos llegar a la fecha por las festividades judías, porque todo, mis hermanos, todo lo que es las cosas de Dios se cumple en el tiempo preciso. Dice, y venido el cumplimiento del tiempo,
después. Así que todo en el calendario de Dios tiene su fecha y su tiempo. Todo, todo. ¿Y tú crees que la venida de Jesús no iba a tener su tiempo y su calendario? Amén. Pero también tiene su tiempo, pero no se puede sacar por las fiestas judías. Jesús tuvo que haber nacido en el primer día de la fiesta de las cabañas. Así que tuvo que haber nacido en septiembre, octubre, lo que es nuestro calendario hoy en día. Jesús no nació en diciembre. Jesús nació precisamente en esta fecha, la fecha de las cabañas, que fue septiembre, octubre, porque todo está puesto ahí. Así que se puede sacar por la fiesta, también se puede sacar también por lo que es por el nacimiento de Juan el Bautista, que eran 6 meses menor que él. También se puede sacar por ahí. Sí. Hay una cosa, disculpa, pero a lo que está diciendo, que en la Biblia te explica hasta cómo era el tiempo. ¿A cómo era el tiempo? ¿Cómo estaba el tiempo? Todo estaba bien. Planteando lo que usted está diciendo, que no, porque es lo que usted dice, que es así. Clarito. La Biblia te explica todo. El tiempo que, déjame decirle, Belén, está a la misma altura de Nueva York. Ustedes cogen una línea, le hacen así en Nueva York, le ponen así, y le ponen a la misma altura de Nueva York. Belén en diciembre cae nieve. Hay frío más que el que cae allá. Los pastores no cuidaban en sus ovejas en diciembre, lo llevaban a los apriscos. Allí en diciembre estaban ellos en los apriscos y estaban ellos guardando sus ovejitas dentro con pasto ya que ellos habían puesto por tiempo, ya para ese tiempo, en los apriscos. Ahí está. Así que por todas las fechas se sabe que no, Jesús no nació el 25 de diciembre. El que sí nacieron el 25 de diciembre, según la mitología griega y con la mitología babilónica, fueron los dioses de todo esto. El 25 de diciembre nació el Dios Tammuz. Ahora, ¿cómo se celebraba la fiesta de Tammuz? Precisamente era por un pino. Precisamente se seguía un pino. Y porque ese pino, cuando, no sé si ustedes saben lo que es la mitología griega babilonia completamente, primeramente dice que Tammuz lo picaron en pedazos y lo partieron y lo botaron en diferentes lados. Y su madre Semiramis empezó a recuperar los pedazos de su cuerpo para poder darle la vida. Pero faltó el miembro que da la vida. El miembro que da la vida en la parte masculina. Y entonces no tenía esa parte. Y empezó a investigar dónde había caído esa parte. Y la parte esa la tiraron al mar y un pez lo comió. Entonces empezaron a coger a todos los peces a poder sacar esa parte que da vida. Y entonces llegaron a sacar todos los peces, sacaron la parte que da vida, se la pusieron a ella, pero el símbolo de Tammuz era el pino que es siempre verde. Un pino que es siempre verde es un símbolo, y ahí se colocaba todo lo que es las partes de Tammuz para poder, que representaba Tammuz. Y de ahí viene toda la tradición, todo eso. Y los celtas en Europa tenían también que parece que como tomaron de allá, tenían también de coger un pino en diciembre y coger lo quemaban, coger un tronco y lo quemaban para poder ellos calentarse del mismo pino. Y empezaban a adornar los pinos. Y aquí en Estados Unidos fue cuando empezaron a ponerle luces al pino de Navidad. Así que es todo una celebración pagana, en una fiesta pagana que se hacía en la Saturnalia, que eran estos tiempos que ellos también adoraban al dios Saturno, y hacían toda esta Saturnalia, todo de fin de año, con orgías, con muchas cosas que se hacían precisamente en esta fecha. Así que ¿de dónde viene? Viene de ahí. Para que tenga, si le duele que le diga esto, tengo que decirlo porque esto es la verdad. Y dice Jesús en San Mateo 24, versículo 4, que mirad que nadie os engañe. Tenemos que saber las cosas para no dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque si nos dejamos engañar, ¿me entiendes? Vamos entonces a tener una cosa y otra cosa. San Nicolás. ¿Qué tiene que ver San Nicolás con Jesús? ¿Qué tiene que ver Santa Claus con Jesús? Nada. Absolutamente nada. Santa Claus fue un santo romano que
le daba regalo a los niños, y cuando murió lo pusieron a ponerse en el de chimenea para darle regalo a los niños. Y los cristianos que dicen eso están dando y también para poder ser algo comercial, para poder tener comercial. Así que, y hoy en día me llama la atención que muchos cristianos, aún cristianos, siguen enseñando a sus hijos una gran mentira. Exacto. Eso es lo que más me duele. Los niños enseñándole una gran mentira. Y bueno, quiere decir que todo lo que viene que ver con el nacimiento de Jesús, según los paganos, porque esto fue establecido especialmente por Roma. ¿Por qué? Porque en el año 63 antes de Cristo, el general Pompeyo, de las tropas de lo que es romanas, fue una campaña a Asia Menor, a la ciudad de Pérgamo, y ahí él adoptó al dios Mitra. Que el dios Mitra nacía el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque es el día más corto del año, es el día que sale entonces a un nuevo recorrido. Es el 25 de diciembre, el día más corto del año. Entonces lo pone como que el día de nacimiento de Mitra, fue el día de nacimiento de Mitra, señor. Y entonces eso viene por el Imperio Romano, llegó hasta Constantino en el año 313 a.C. se vuelve cristiano. ¿Y qué hizo él? Fusionó la adoración de todo lo que él adoraba, todo lo que adoraban los paganos, lo fusionó a lo que es el cristianismo hoy en día, especialmente la iglesia romana. Así que esto fue así más largo para que tengan idea de dónde está saliendo esta fecha. Por eso doy gracias a Dios, Mari, que no tiene ningún árbol de Navidad. Algo de mal llamado Navidad. Porque Jesús... También escuché de que la cabeza de los cristianos los ponía en el los arbolito. árboles, En los arbolitos. Y la adornaban con esos arbolitos. En lo que es en el tiempo de la Inquisición y todo eso. Así que todo lo que está por atrás de esta fecha es algo oscuro. ¿Por qué? Porque no... Ahora yo te voy a preguntar algo. Vamos a ver quién coge aquí. Vamos a decir Freddy. Vamos a decir qué día tú naciste. 9 de diciembre. Ok. Vamos a decirle que el día de nacimiento de Freddy, de Wilfredo, yo voy a celebrarlo ahora el 22 de octubre. El día de tu nacimiento lo enviamos el 9 de diciembre hasta el 22 de octubre. Pero el 22 de octubre es el día de nacimiento de tu peor enemigo. Y todo lo que tiene que ver contigo, todo lo que tiene que ver tus gustos, ahí no está lo que te gusta a ti. Está lo que le gusta a tu enemigo. Entonces, ¿a quién estoy celebrando yo? ¿Tu nacimiento o el nacimiento de tu enemigo? El enemigo, clarito. Quiere decir que al estar celebrando hoy en día el nacimiento de Jesús en esta fecha, con todo lo que le gusta al enemigo, pues estamos celebrando simplemente el nacimiento del Dios Sol. Pues ahí va a caer un cubano frío. Como en Cuba, que la Navidad que nunca ¿Cómo se te ve digo? la Navidad. Y yo quería llegar aquí con un árbol y mi marido me compró un árbol que yo casi al techo y le he puesto bolas y cosas que me quedan una noche entera. Poniendo el árbol. Déjame decirle que tenga idea. La mayoría nunca ha tenido la razón. Desgraciadamente siempre ha sido una minoría. Y desgraciadamente la verdad siempre incomoda. Nosotros lo hicimos igual, hasta que supimos. Hasta que no lo supimos. Eso Mientras que estábamos ignorantes, lo hicimos. Una vez que aprendimos y supimos, Claro. Yo puedo haber hecho las cosas porque Dios, debo decirte, tenemos un Dios que es todo amor, Amén. todo misericordia. Que cuando nosotros sabemos algo, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle la media vuelta. Simplemente ser obedientes y dar la media vuelta porque ya sabemos lo que sabemos, ¿me entiendes? Y simplemente cambiar y buscar las cosas de Dios. A Jesús debe de nacer todos los días de nuestro corazón, no un día. Porque hoy en día celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Pero los demás días del año, ¿quién nace? ¿Quién está naciendo? No nace nadie.
Pues todos los días del año, por eso es que no está la fecha en la Biblia, porque Dios quiere que cada día del año sea el nacimiento de Jesús en tu corazón. Amén. Todos los días del año. Amén. No un día en específico. Y específicamente el día del diablo. Oígame. Clarito como el agua. No hay otra cosa. Bueno, ya me voy a ir de ahí. Vamos a la. Sí. ¿Y la flor de Pascua? Porque yo puse flores de Pascua. No, la flor de Pascua florece en Pascua, pero no tiene nada que ver con eso tampoco. No, porque yo puse flor de Pascua. Ni las guirnaldas, ni nada de eso. Todo eso tiene una cosa que está también oscura atrás de nosotros. Sí. Hermano, lo que quería decir es que la enseñanza desde pequeños, ¿verdad? Es lo que hace que nosotros, Claro. y como decía la hermana, que no hasta que lo sepamos y lo apliquemos, porque es un Sí. proceso para aplicar. Hay que saber las cosas y no solamente se queden con lo que le digan. Váyanse a investigar qué es lo que hay detrás de eso. No sé, porque, mi hermano, tenemos que ser como los bereanos. Tenemos no quedarnos con lo que dice el predicador. Tenemos que buscar si esas cosas son así o no. Y investigar. ¿Por qué? Porque pensando que estamos adorando a Dios, estamos adorando al diablo. ¿Cómo le cae? Oiga, eso es algo serio. Algo serio, hay que tener cuidado. Y por eso que dice la Biblia, mirad que nadie os engañe. Óigame, hay que investigar. Ok, pues se levantaron muchos falsos cristos y falsos profetas. En todo este tiempo también se han levantado falsos cristos y falsos profetas. También habrá guerras, pestilencias, terremotos y hambres. Y mis hermanos, prepárense porque para el año que viene va a haber un tremenda hambre. Así que prepárense aún en este país. Porque están desapareciendo las cosas que estaban en el supermercado, que antes teníamos hasta por gusto, ya no hay. Sí. Así que hay que tener cuidado. Y lo otro es lo costoso que es, ¿no? Sí. Para regalar todo. Y también lo costoso que es la Navidad, con lo costoso que es la Navidad, porque entonces todo lo que es los regalos, está hablando de lo que es el 25 de diciembre con los regalos y con todo lo que es el 1 de enero, también con una fiesta pagana. También el 6 de enero, que los Reyes Magos, también es pagano. ¿Entiendes? También es pagano. Todo eso es pagano. Entonces, todo esto de fin de año es algo que el enemigo lo cogió como algo pagano, completamente. Y si vamos al trasfondo de todo esto, vamos a darnos cuenta que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Bueno, vamos para adelante. Habrá hambre y terremotos. Dice el evento de los últimos días, la mensajera del Señor nos dice, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebosarán sus límites. Habrá incendios e inundaciones. Destruirán la propiedad de la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones de Cristo, que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Mis hermanos, esto va a venir fuerte. Tenemos que alistarnos cada día para poder estar preparados para cuando Cristo venga. Que nuestra mira no sea lo que está aquí, que sea lo que Cristo ha puesto. Nuestra mira es esa. También sigue diciendo ella, aumentarán las hambrunas, las pestilencias morarán a miles. Así que esto del coronavirus solamente es piece of cake. Eso es algo pasajero. Van a venir cosas peores. Dice, a nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. El enemigo se está moviendo. Dice, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Y gloria a Dios por eso. Amén. Por eso es que Dios tiene los ángeles. Dice que los 4 ángeles, que son todos los ángeles, están aguantando los vientos, que son, déjame decirle, mi hermano, tú sabes que cuando habla Apocalipsis de vientos ahí, está hablando de demonios. ¿Tú sabías? ¿Cómo se dice la palabra? ¿Sabes que la palabra viento es la palabra neuma? ¿Qué viene de la palabra? Cuando hablamos de los espíritus, es neuma.
y ustedes van a lo que es las academias a estudiar, cuando se estudia lo que es los espíritus, es la neumatología. Algo eso. Quiere decir, los vientos que está hablando aquí, no están hablando de vientos como tal, están hablando de demonios. En este momento, todos los ángeles de Dios están aguantando todos los demonios que hay en esta tierra para que tú y yo comprendamos la verdad y la pongamos en práctica. Cuidando a todos. Pero va a llegar un tiempo en que esos ángeles, como dice Apocalipsis 7, van a ser retirados y entonces vendrá la obra completa del enemigo. Sigue diciendo la mensajera del Señor del conflicto, 5 páginas 575. Tengo que ir volando, que estoy en la primera página. Dice, el objetivo de quién es Satanás, consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Es decir, haciéndose la guerra y esto que pasó en Ucrania y lo que está pasando en este mundo, todo es para poder distraer la atención, para que la gente no ponga la atención en lo que verdaderamente tiene que prestar atención. Dice, al par que se hace pasar entre los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Eso no lo hemos visto todavía, pero eso viene. Así que tenemos que tener cuidado cuando veamos todas estas cosas, saber y erguirnos porque nuestra redención está cerca. Amén. Dice así, ahora mismo está obrando, es decir, el enemigo está obrando. Es su poder en todos los lugares y bajo mil disfraces, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes y en los terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones y en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, como lo que ha pasado en todo este desastre que ha habido, en todo este mundo, como que hay faltante, por ejemplo, en Ucrania, ustedes sabían, tuvieron que dar una tregua para poder cosechar el trigo y cosechar todas esas cosas, porque Ucrania es uno de los mayores cosechadores de trigo y de cebada del mundo. Todo se va ahí y entonces muchas de esas cosechas se han perdido por todo eso. Va a haber problemas en el mundo con las hambrunas. Dice, destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen las hambrunas y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más hasta que llegue el tiempo del fin. Y serán, dice ella, más desastrosas. Así que esto solamente es principio de dolores. Ahora, ¿para qué el enemigo está haciendo todo esto? ¿Qué hizo en el tiempo pasado? Ustedes sabían que cuando Nerón mismo le dio candela a Roma y le echó la culpa ¿a quién? A los cristianos. Es decir, que ellos mismos hacen las cosas para poder echarle la culpa a los cristianos, para poder lograr hacer lo que ellos quieren hacer. Y lo mismo va a pasar en el final del tiempo. También el enemigo está haciendo todas estas cosas para poder echarle la culpa a los cristianos. Y no sé si lo dije anteriormente, el mes pasado, el Papa, junto con todos los líderes religiosos del mundo, fueron nada más y nada menos que al monte Sinaí. Y ustedes lo ponen por ahí, busquen la manera de poner Cap 27. El Papa en el monte Sinaí, firmando los 10 mandamientos verdes. Y dentro de los 10 mandamientos verdes está la adoración del domingo. Así que ya está todo ya fríamente calculado, está al ponerse en práctica completamente. Y solamente falta un gran evento que va a ocurrir en este país, para que entonces venga lo que va a venir, para que ellos puedan tener una justificación para poder echarle la culpa a los cristianos, de que son los cristianos los que están haciendo las cosas esas, de que son los cristianos los que están haciendo, que por culpa de ellos está pasando lo que está pasando.
Sigue diciendo la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 576. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, ahora los males vienen y solamente los adventistas del séptimo día, no solamente los adventistas, no, los verdaderos adventistas quedan guardando el sábado. Y ellos dicen porque va a venir una ley dominical que va a ser por obligatorio, por obligación, guardar el domingo. Pero los adventistas no van a guardar el domingo, van a guardar el sábado. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando vengan todos estos desastres, ¿qué le va a decir? Van a decir, no, esto es producto de esta gente que no guardan el domingo y por eso Dios está enojado. Le van a echar la culpa al pueblo de Dios. Dice, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Así que, y mis hermanos, es algo que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, el enemigo, los que están con el enemigo, ellos, eso es algo que tú le estás señalando, como que le estás diciendo, y ellos se sienten mal. Y todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, el enemigo le va a señalar. Y muchos de los mismos hermanos de la iglesia van a tener problemas con ellos. Ahora, dice que producto de todo esto, tendremos que ir ante reyes y gobernantes para dar testimonio de nuestra fe. Por eso es que es bien importante estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Porque vamos a tener que dar testimonio ante reyes y gobernantes, como también en el pasado lo hicieron. Cuando Pablo fue ante reyes y gobernantes, dando testimonio de la palabra de Dios. Dice, muchos tendrán que compadecer, y eso está en el evento de los últimos días, página 213. Muchos tendrán que compadecer ante cortes legislativas. Algunos tendrán que comparecer ante reyes y ante los sabios de esta tierra para responder por su fe. Aquellos que tienen solo con una comprensión superficial de la verdad, no serán capaces de exponer claramente las Escrituras y dar razón definitiva de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. Que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no tiene que predicar en el púlpito sagrado. No sabéis qué pueda Dios requerir de vosotros. Así que mucha gente dice, no, pero yo no tengo que ver con eso, yo no tengo que tener tantos problemas porque yo no predico. Pero no sabes lo que Dios pueda demandar de ti. Y déjame decirle que todo ser humano que ha nacido en este mundo ha nacido para darle gloria y honra a Dios. Para que se la dé o que no se la dé ya depende de cada uno como tal. Pero toda persona que ha nacido en este mundo es para darle gloria y honra a su Creador. Amén. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que compadecer solo ante las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre. Y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Es decir, si nosotros no podemos, no entendemos las doctrinas que creemos, pues entonces no tenemos cómo defenderlas, pues entonces, imagínate cuando nos digan, ¿por qué, por ejemplo, por qué la inmortalidad del alma, ustedes creen de que el alma muere, de que está en el sepulcro? Si hay textos como el rico y Lázaro, hay textos como el ladrón en la cruz, hay también textos como el apóstol Pablo que dice que él prefería estar en el cuerpo pero más quería estar con Cristo. Y así sucesivamente, ¿cómo nosotros justificamos lo que nosotros creemos con todos estos textos? Gracias a Dios que la escuela sabática
ha explicado muy bien precisamente los textos difíciles. Clarito lo ha explicado. Así que te vamos a tener que dar cuenta delante del magistrado. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder estar preparados. Ahora, no tenemos por qué preocupar, porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Amén. Pero déjame decirle algo también. El Espíritu Santo no va a poner en nuestra mente algo que no hayamos puesto allí. Algo que no has estudiado. Quiere decir, el Espíritu Santo va a hacer recordar lo que tú has estudiado. Y no te importe que no te lo grabes en este momento. En ese momento el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Así que lo único que tiene que hacer es estudiar. Lo único que tiene que hacer. Hay gente que dice, no, yo tengo mala memoria. Yo no retengo nada. Usted no importa. Usted sigue estudiando. Amén. Porque el Espíritu Santo, cuando tenga que sacar lo que está ahí, el Espíritu Santo bota de donde está, sabe de dónde por él y sabe que usted estudió para la gloria de Dios. Amén. Así que, Galito, dice aquí la mensaje del Señor en Eventos de los Últimos Días, página 209. Aquellos que reciban a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Gloria a Dios por eso. El Espíritu va a poner en tu mente lo que tienes que decir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirán a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Mis hermanos, no tenemos que gastar $200,000 en sacar una maestría de tal o tal mal cosa. La maestría la tenemos aquí. Y tenemos al Espíritu Santo de nuestro favor. Porque la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar en abundancia. Amén. Ahora, no estoy en contra de que alguno, si quiere estudiar y gastar $200,000, es cuestión de él. Pero no tenemos que hacer eso. Dios va a usar a instrumentos humildes. Y les voy a decir algo hoy en día. Los problemas que tenemos en la iglesia hoy en día están por los que saben tanto, que están confundiendo las cosas a tal punto de que ellos mismos no saben ni qué creen. Ahora dice que aquí también va a haber un zarandeo. Muchos se van a escandalizar. Eso lo dice en Mateo 24. Pasó en el tiempo de la destrucción de Jerusalén y va a pasar también antes de que Cristo venga. Muchos se van a escandalizar. Dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 594. Conforme vayan acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Tú puedes creer lo que sea, pero tú no eres obediente a la verdad, a lo que tú estás aprendiendo, pues estás peor que aquel que no cree. Así está. Que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios cada día que nos ayude a poder estar en su camino, pase lo que pase y pese lo que pese. Pero esta gente que van a hacer los que se van a ir, que estuvieron con nosotros, dice la Biblia, cuando dice la Biblia, no, hay un dicho que dice que no hay peor tilla que la del mismo pavo. Y desgraciadamente, esos van a ser los peores enemigos del pueblo de Dios. Dice, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Es decir, donde todo el mundo va, ahí, y también lo más fácil para ellos, de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Por lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchos que hoy son pastores y ministros que saben muchísimo,
están haciendo que se se descarríen. Dice, se convertirán en los enemigos más escarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Ahí está clarito. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que no podemos seguir hombres. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos seguir hombres, mi hermano. Tenemos que seguir un así, dice Jehová. Amén. Única y exclusivamente. Amén. Dice que seremos traicionados por los amigos y familiares. Sigue diciendo los mensajes del Señor en los últimos días. Los amigos demostrarán su perfidia y traicionarán. Nuestros familiares engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Hay veces que nuestros familiares han sido, y eso es algo que Jesús lo pone aquí, dice que los enemigos serán los de ¿qué? Los de su propia casa. Es que está clarito, el enemigo usa a cualquiera por tratar de desviarnos. Ahora dice aquí que la iniquidad causará que el amor de muchos se enfriará. Todo esto que pasa, todo esto que está pasando, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ya les dije en temas anteriores que la palabra maldad es la palabra anomías. Por haberse multiplicado la palabra anomías, nomos es la palabra griega que significa ley. Y cuando le pones una A, un adjetivo adelante, está diciendo en contra de. Anomías quiere decir en contra de la ley. Es decir, por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Y eso está clarito. Porque de tanto ver las cosas, verlas, llega un momento de que parece normal. Ya tú oyes que hay un asesinato o hay cualquier cosa y ya no nos parece tan grave. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados todos los días a estar oyendo asesinatos y problemas y tantas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice la mensajera del Señor en la página 177 del evento de los últimos días. Habrá un zarandeo de cedazos. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a la iniquidad abundante, el amor de muchos se enfriará. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Es decir, si tú tomas las cosas de Dios, ese va a ser el tiempo que lo genuino, lo que Dios, va a ser lo más fuerte para ti. Y debemos estar de parte de Dios, aunque los cielos se desplomen. Amén. Amén. Sigue diciendo la mensajera del Señor, en espíritu, en la espiritualidad, exaltar a Jesús. Dice así, en el Monte de los Olivos, el Señor Jesús declaró categóricamente que por haberse multiplicado, voy a leer contra la transgresión de la ley, la caridad de muchos se enfriará. Habla de una clase de personas que ha caído de un alto estado de espiritualidad. Penetren en los corazones estas declaraciones con poder solemne y escrutador. ¿Dónde está el favor y la devoción a Dios que corresponden a la grandeza de la verdad que observamos creer? ¿Dónde está? El amor al mundo y algún pecado favorito. Ese es el problema que tenemos hoy en día. El amor al mundo y algún pecado favorito. Por eso que Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre va a ser como los días de Noé y como los días de Lot. Y habla de la mujer de Lot. Que no seamos como la mujer de Lot. Que la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Y por eso se volvió una estatua de sal.
el amor al mundo y el amor a un pecado favorito, desarraigó del corazón el amor a la oración y a la meditación en las cosas sagradas. Se sigue cumpliendo una serie de servicios religiosos, es decir, se sigue viendo la iglesia, se sigue aparentemente sirviendo a Dios, pero ¿dónde está el amor de Jesús? La espiritualidad está muriendo. Y eso pasa con muchos hoy en día. Aunque van a la iglesia, se están muriendo espiritualmente. Para eso vamos a tener que, si nosotros hagamos paciencia, que nosotros tengamos paciencia, todas estas cosas que van a venir van a hacer que nosotros tengamos que pedirle a Dios paciencia para poder, y los impacientes, déjame decirle que yo soy bien impaciente. Yo estoy pidiendo a Dios que me ayude a ser impaciente porque yo me voy rápido. Tal vez sea por el carácter mío sanguíneo que tengo, entonces parece que no soy así soy muy impaciente. Y le pido a Dios que me ayude a tener paciencia, pero cuando vengan todas estas cosas, vamos a tener que tener paciencia para poder ver la mano de Dios. Y para esto quiero que vayan conmigo para ver la paciencia, precisamente, a una parábola que dio Jesús. Él habló de la viuda y lo que es, yo diría, la viuda persistente. La parábola la llama la parábola del juez injusto, pero la viuda persistente es más. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, para ver esta parábola. Y esta parábola está puesta precisamente para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque los versículos anteriores nos están hablando que Jesús está haciendo una comparación entre los días de Noé y los días de la venida de Jesús. Y entonces pone esta palabra en el medio. Y el final de la palabra dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, está hablando del tiempo del fin. Dice aquí, también le refirió Jesús una parábola. San Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Podemos decir que a manera de contraste se refiere a Dios. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y mi hermano, ¿qué representa una viuda? Vamos a decir así. Una mujer representa ¿qué? A la iglesia de Dios. Una mujer ramera significa, ¿qué representa? La iglesia apóstol. Una mujer viuda, ¿qué representa? Una mujer que está desamparada de todo apoyo humano. Una mujer completamente desamparada, que va a pasar en el tiempo del fin. En el tiempo del fin de la iglesia, los que sean fieles a Dios, va a parecer que Dios no oye. Dice aquí, y la cual decía, hazme justicia de mi adversario. Ahora, ¿quién es el adversario? El enemigo. El enemigo. Dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que el enemigo es el adversario del tiempo de fin. Dice, y él no quiso, es decir, el juez no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sino, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Por eso, mis hermanos, tenemos que constantemente orar. Y esto, para que sepan, esto me lleva a mí a la historia de Job. Job, en los primeros capítulos, mira cómo pasó. A tal punto de que hasta se enfermó, perdió todo. Y Job empezó a orar. Y no fue hasta el capítulo 38 que Dios le contestó. Así que, fíjense cómo esto llama para tener paciencia con las cosas de Dios. Pero dice aquí, dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y ahora dijo Jesús, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. Y ahora pone a manera de comparación, fíjate cómo es.
¿Y acaso Dios no hará justicia, es decir, de su adversario, del enemigo, a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en responderles? Va a haber una demora en el tiempo de fin. Por eso tenemos que orar sin cesar y no desmayar, porque Dios nos va a conectar. Dice el 8, os digo que pronto les hará justicia. Ahora dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí está hablando de los últimos tiempos mismos. Está hablando precisamente del último tiempo, cuando vamos a tener que con todo lo que va a venir, vamos a tener que orar constantemente y Dios no nos va a responder la oración ahí. Porque el Padre nos está dando para que tengamos paciencia. Ahora dice que la predicación final del Evangelio, dice, será predicado el Evangelio del reino por el testimonio a todas las naciones y entonces será el fin. Es San Mateo 24, 14, vamos a buscarlo. San Mateo 24, 14. Dice la palabra de Dios, y será predicado el Evangelio, este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y entonces vendrá el fin. Es decir, déjame decirle que el Evangelio fue predicado en el mundo, en el tiempo cuando el apóstol Pablo vivió. Fue llevado el Evangelio a todo el mundo conocido, que es el Imperio Romano, a todo el mundo conocido. Y en el tiempo del fin va a ser llevado a todo el mundo también. Y le damos gracias a Dios que el Evangelio está siendo llevado a todo el mundo, a través de las redes sociales, a través de Facebook, por eso que mi hermano, si usted va a poner algo en Facebook, ponga a Cristo y Cristo crucificado y pronto va a venir. No se pongan más fotografías de aquí y de allá como se ponen allá. Que lo que da vergüenza a veces ver el Facebook, ver la fotografía de los que dicen cristianos en Facebook poniéndose fotografía. Déjame terminar ahí. Entonces, lo próximo que viene es Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, a todo el mundo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado, estamos en el juicio de Dios, lo que estamos hablando de la elección. Estamos en el momento del juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿De dónde viene eso? Esa es una expresión directa del cuarto mandamiento. Es decir, adora al Creador. No sigas adorando cosas. Adora al Creador. Amén. Aquí quiero leer deseado a toda la gente, página 587, lo que dice la mensajera, siguen hablando de esto. Dice la profecía referente a la destrucción de Jerusalén. Cristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad o el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta profecía volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquellos días halla su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicación referente a la predicación del Evangelio. Es decir, mi hermano, todo lo que pasó en San Mateo 24 va a tener un doble cumplimiento. ¿Y por qué? Por las preguntas que le hicieron sus discípulos. Los discípulos le hicieron dos preguntas a Jesús. Dos preguntas. Le dijeron a Jesús: Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, que Jesús le ha dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, que el templo iba a ser destruido. Jesús le ha dicho todo eso cuando se dio el templo. Y los discípulos llamaron aparte y dijeron: vean, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Es decir, a Jesús, por amor a ellos, les dije que Él fusionó, unió todo para que no decir, no les digo, esto va a pasar en la destrucción de Jerusalén y esto va a pasar al final del tiempo. No hizo así. Unió todo, porque mis hermanos,
todo lo que pasó en la destrucción de Jerusalén va a volver a pasar al final del tiempo. Va a tener un doble cumplimiento. Así que, clarito, dice, antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que estaba debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Clarito. Así que la predicación del Evangelio va a hacerse por testimonio a todas las naciones. Ahora, hubo un cumplimiento de la abominación desoladora y va a haber un cumplimiento final de la abominación desoladora. Ya San Mateo, para ponernos en contexto, San Mateo dice que cuando vieres la abominación desoladora puesta en el lugar que no debe estar, el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no vuelva a la casa, el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa, y así sucesivamente, ese huye. Y también dice Lucas que cuando vieres a Jerusalén rodeado de ejército, saber que su destrucción está cerca. Así que la abominación desoladora tenía que ver con el ejército romano. ¿Para qué tenía el ejército romano? El ejército romano tenía ya les dije antes que el emperador Justiniano había adoptado, el general Pompeyo había adoptado en el año 63 a.C. al dios Mitra, el dios Mitra. Pero ¿cómo se adoraba al dios Mitra? ¿Con qué representaba al dios Mitra? Era precisamente un águila. Era lo que representaba al dios Mitra. Al dios águila rodeaba una guirnalda de oro brillante alrededor del águila, en la parte de arriba del águila. Y entonces los ejércitos romanos, cuando llegaron a Jerusalén en el año 66, por el general Sestio Galo, rodeó la ciudad. ¿Y qué hicieron los soldados romanos? Dice que clavaron el estandarte, que era como una bandera, en el suelo, y ellos adoraban esa bandera. ¿Por qué? Porque adorando eso, estaban adorando al dios Sol, que le iba a dar la victoria en todo lo que ellos emprendían. Eso es lo que ellos hacían. Y les dije ya que el águila del estandarte romano estaba con las alas extendidas, la cabeza mirándose hacia la derecha, y en su garra tenía dos flechas. Ese es el estandarte romano. Muy bien. Entonces, en la edición de Jerusalén, dice que el general Sestio Galo, sin motivo aparente, salió de la ciudad. Y los falsos profetas y todos los que habían dicho que Jerusalén no iba a caer, pues entonces, ¿qué hicieron? Le dicen, ¿ves que le dijimos que no iba a haber problema? Pues entonces, ¿qué hicieron los judíos? Se valentonaron y le cayeron atrás al ejército romano. Y le hicieron varias bajas, pero las puertas las dejaron abiertas. Y ahí todos los cristianos que vieron la señal de los estandartes romanos, salieron de la ciudad. Y dice la historia que ningún cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a Jesús, a la palabra de Dios, a lo que Dios les ha dicho. Por eso que te digo que la obediencia es lo único que nos puede salvar aquí en este mundo. Lo único. ¿Por qué? Porque la obediencia no va a ser obediente a nosotros a lo que Jesús nos diga. Si Jesús nos dice esto, eso es lo que tenemos que hacer. Ya sé. Ser obedientes. Y bien, 3 años y medio después, en el año 70, llegó el general Tito, volvió a rodear la ciudad. Dice que cavó un muro alrededor de la ciudad. Eso se comprueba también que la historia se repite cuando el pueblo de Israel tenía 70 años de cautiverio en Babilonia, volvió a repetirse con los romanos. Exactamente, quiere decir que los romanos volvieron otra vez a coger y a Jerusalén la rodearon, pero ya los cristianos se murieron. Ni un cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. Amén. Y después que el general Tito cercó la ciudad, entonces sí fue el lloro y el cuidado, porque se salvaron poquitos. Porque eso fue el hambre, la miseria, lo más grande que cayó en la ciudad fue tremendo.
Y esta abominación desoladora va a tener un cumplimiento final. Ya le he dado algunos abrebocas para lo que vamos a estudiar hoy. Y hoy vamos a estudiar. ¿Alguien tiene un billete de $1? No, coge. Ahí tiene. ¿Tú tienes billete de $1? Alfredo, ¿te estás hablando? ¿Tienes billete de $1? Míralo. Espérate, no todo. Vamos a estudiar billete de $1. Vamos a estudiar billete de $1. Un billete de $1. Y después se pueden quedar con ellos una vez una ofrenda. Vamos a estudiar billete de $1. Ay. Muy bien. La Biblia vincula la caída de Jerusalén con el águila. La vincula completamente. ¿Por qué? Porque el águila estaba en el estandarte romano. Ahora, vamos a estudiar el gran sello de los Estados Unidos. El gran sello de los Estados Unidos es lo que todos tienen que, toda ley legislativa, ejecutiva, judicial de la nación tiene que tener ese sello. Quiere decir que la ley dominical va a tener ese sello. Hay un vínculo estrecho entre el antiguo imperio romano y la fundación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos adoptó la insignia oficial del águila del imperio romano. Esto lo sabemos. Porque precisamente le voy a leer The History of the United States. Fíjate lo que dice la historia de los Estados Unidos, un historiador. Fíjate lo que dice. El gran sello es el emblema oficial de la nación. Todas las proclamaciones que los documentos judiciales, legislativos y ejecutivos contienen este sello que autentica y certifica todos los actos oficiales del gobierno federal. El sello debe aparecer también en todas las leyes y estatutos de la nación. En todo. Ahora, ustedes saben que en el año 1776, el 4 de julio de 1776, el mismo día que firmaron la Declaración de Independencia, ese mismo día se hizo el comité del gran sello para poder tener un sello. Y este comité fue establecido por Thomas Jefferson, por John Adams y Benjamin Franklin. Fue establecido este comité por estos, déjame decirles que eran grado 32 de la masonería. Estas personas. Precisamente, no solamente Washington, esta gente, sino también el primer presidente, George Washington, también era masón. Que han estado muy involucrados con la masonería. Dice, el propósito del comité era crear un sello que representara a la nación que recién había logrado su independencia. Benjamin Franklin sugirió que se adoptara un pavo como símbolo nacional, pero los otros dos no estuvieron de acuerdo. Es decir, ¿por qué? Porque hoy es el día de San Gil y se come pavo, entonces dijeron, bueno, vamos a poner un pavito para que... Pero los otros dos no estuvieron de acuerdo. Y esto fue en el año 1776, cuando empezó el comité del gran sello. Y no se pusieron de acuerdo hasta el año 1782, donde ya establecieron el gran sello. Dice, después de larga discusión, se postergó la creación de un sello. Pero después de 3 reuniones adicionales, el 28 de julio del año 1782, se adoptó el sello que al presente aparece en el billete de $1. El gran sello no es una creación reciente de los Estados Unidos. Viene de sus mismos comienzos y si vamos atrás, viene del Imperio Romano. Ahora vamos a estudiar el lado del frente del sello. Pongan toda la parte donde está el sello.
donde están los dos círculos, el del águila y el de la pirámide por otro lado. Estas son las dos partes del gran sello. El gran sello tiene dos partes, la parte de adelante y la parte de atrás del sello. La parte de adelante es el águila, y vamos a estudiarlo. Dice, el gran sello tiene muchos elementos en común con el estandarte romano. El lado de adelante se contempla un águila con las alas extendidas y con la cabeza virada hacia aquel lado, hacia la derecha. Y 13 flechas en sus garras, aun cuando en aquella época ya existían los mosquetes y las espadas. No existían las flechas. Bueno. Por encima del águila, de la cabeza del águila, se ve un sol que irrumpe a través de las nubes con 13 estrellas. Inmediatamente notamos la similitud entre el sello de los Estados Unidos y el estandarte de los ejércitos romanos. Algunos podrían pensar que es casualidad que el gran sello de los Estados Unidos y el estandarte romano es casual. ¿Qué cosa, ¿Qué casualidad? Pero fíjense lo que dice en Flag Through the Age and Across the World, página 314, escrito por un historiador. El espíritu neoclásico de los Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, buscó en la antigua República Romana muchos de sus símbolos, incluyendo el nombre de la Cámara Alta de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Senado. ¿De dónde viene eso? De Roma. En Roma se introdujo el águila como un símbolo republicano, no del partido republicano, sino de la república. Por lo tanto, los americanos escogieron el águila nativa como emblema nacional en el año 1782. Sabemos que esto está hablando precisamente de eso también por dos cosas, porque también Mateo 24 va a tener un doble cumplimiento, ya se lo dije, un cumplimiento en el pasado y otro cumplimiento en el futuro. Y los fundadores de la nación admiten que ellos adquirieron este símbolo precisamente ¿de dónde? De Roma. Dice, la relación entre los dos emblemas también se puede observar también en las inscripciones que contiene el gran sello. Mis hermanos, está clarito. El billete de Cuba y los billetes de cada país tienen todo lo que tiene que ver con el país que es el billete, ¿no? Y el idioma, si viene algo con el idioma, viene con el idioma del billete. Ahora, el billete por encima de la cabeza del águila, hay una inscripción que dice et pluribus uno, que significa de los muchos uno. ¿Eso en qué idioma está? En latín. ¿Cuántos aquí en este país hablan latín? Es un idioma muerto. En esta época era un idioma muerto. Completamente. Quiere decir que ellos tomaron esto de allá. Completamente. El pluribus uno, que significa de los muchos uno. La palabra está en latín. El idioma oficial del antiguo imperio romano. Un idioma ya muerto. Ahora vamos a ver el otro lado del gran sello. En el otro lado del gran sello hay una pirámide que tiene 7 niveles. ¿Cuántas pirámides hay aquí en Estados Unidos? ¿Cuántas pirámides hay aquí en Estados Unidos? A ver, ¿me puede decir cuántas pirámides hay para poder tener, para poder justificar un poquito el sello este? No hay ninguna pirámide, ¿verdad? Ahí también está el ojo de la providencia. Antes de terminar la pirámide, que está inconclusa, está el ojo de la providencia. Ok. Rodeado otra vez por los rayos del sol. Está rodeado por los rayos del sol. En el reverso, en el lado reverso aparecen 12 inscripciones adicionales en latín, el idioma oficial del Imperio Romano.
El primero es Anulticocopter, que significa Él ha favorecido lo que hemos emprendido. La segunda inscripción es Novus Ordo Seclorum, también en latín, que significa nuevo orden mundial. Así que eso del nuevo orden mundial no es nuevo. Eso viene de la Torre de Babel y viene también de todo esto, del principio de la nación. Así que lo que quieren estar queriendo hacer es algo viejo. Nuevo orden mundial. Y si vamos a la pirámide de la base de la pirámide, encontramos el año 1776 en número romano. ¿Y se usa mucho el número romano aquí en este país? Quiere decir que están tomando todo que tiene, las cosas que tienen que ver con Roma, porque aquí no hay nada de eso. Ahora fíjense lo que es vamos al número. La pirámide tiene, déjame decirle que el ojo de la providencia, mucha gente puede decir, bueno, es el ojo de Dios que está viendo la empresa, pero entre los masones, el ojo de la providencia significa Lucifer. Para que tengan ustedes una idea, ¿me entienden? Ese ojo de la providencia es Lucifer entre los masones. Y también la pirámide tiene 13 escalones, 13 niveles. Es que el número 13 está muy puesto con lo ocultismo y tiene que ver con la masonería también. Esto indica que el proyecto que habían emprendido los fundadores no estaba aún completo. El ojo de la providencia que se halla por encima de la pirámide inconclusa indica que la nueva empresa era dirigida por el ojo de la providencia, es decir, por el ojo de la providencia. La pirámide inconclusa y el ojo de la providencia son símbolos masónicos. El ojo con los rayos del sol irradiado representa a Lucifer, el gran arquitecto de la humanidad, del universo. Así que fíjense, y si vamos, y para que ustedes vean que es algo que es clarito, si vamos a lo que es a Roma, a las capitales, vamos a ver muchos ojos y muchos soles, por donde quiera. Es más, que el Santísimo, que los romanos ponen así, que ponen la hostia debajo, que la hostia es un sol también, redondita, ¿me entiendes? Y Jesús cuando partió el pan, dice que él partió el pan, lo partió y dio a sus discípulos, no dio algo redondo. Pues la cuestión es que vamos a lo que es donde ellos ponen la hostia, que le llaman el Santísimo, que tú ves a muchos cristianos que cuando no están en misa, están arrodillados delante del Santísimo, ahí rezando Ave María y Padre Nuestro con el rosario, ¿entiendes? El Santísimo es el sol. Y todo tiene que ver con el sol. Así que aquí podemos ver, el año 1776 aparece en la base de la pirámide en números romanos. Es notable que el número 13 predomina en el gran sello. Es notable. Podemos ver que son 13 flechas. Podemos ver que en la otra patica tiene una rama de olivo con 13 hojas. Por encima de la cabeza del águila tiene 13 estrellas. En el otro lado de la pirámide tiene 13 eslabones. 13 eslabones. Es decir, el número 13 está vinculado, el águila tiene 13 niveles, 13 escalones, y es bien conocido que el número 13 está vinculado con el ocultismo. Ahora fíjense lo que dijo Henry Wallace, un masón de grado 32, quien fue vicepresidente durante la administración de Franklin Delano Roosevelt. Fíjense lo que dijo él. Dice que Franklin Delano sugirió que se colocara el gran sello en una moneda
Pero el presidente Roosevelt, después, también masón de grado 32, lo colocó más bien sobre un billete de $1 porque iba a ser el que más iba a circular y que más se podía ver. Porque en una moneda no se iba a poder ver muy bien. Esto fue adoptado en el año 1935. El billete de $1, ese que tienen ahora. Así que podemos ver. Y mis hermanos, todavía tenía muchas cosas más, pero voy a tener que después tener que terminar ahí, que ya son casi las 1 Esto, mis hermanos, cuando el sello de Dios se ha puesto en sus hijos, el sábado, y podemos a predicar el Evangelio, va a venir un tiempo en que va a venir todo esto que va a venir en este mundo, y entonces van a poner la marca de la bestia, y precisamente va a ser firmado por el gran sello de los Estados Unidos, que tienen cosas, que tiene un águila, lo mismo que tenía el Imperio Romano. Así que, mi hermano, todo está servido en la mesa. Tenemos que cada día aprender más su palabra para poder estar preparados en todo y no guiarnos por lo que vemos. Muy importante eso. Vamos a cada día tenemos que tener esto bien claro. Esto que tiene el gran sello va a ser lo que va a firmar la declaración del domingo como día de reposo, obligatorio en este país. Y cuando eso pase, los cristianos que estén aquí, ¿qué tienen que hacer? Huir por su vida, porque lo que viene hay cosas es. Si queremos seguir estando en las cosas de Dios, si queremos, cuando Cristo venga, ser rescatados, si queremos hacer eso, si no, va pasando como muchos que se van a ir con la mayoría y por la parte más fácil. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude esta mañana. Han habido muchas cosas que se han hablado que han sido duras, pero la verdad es dura, pero es verdad. Y hay que estudiarla porque tenemos que prepararnos para poder ese día cuando Cristo venga ir a morar con Él por toda la eternidad. La única forma. Y que podamos ser tan leales a Cristo como la brújula al polvo. Que no nos dejemos mover por cualquier cosa que nos venga. Que podamos ser firmes, aunque los cielos sean. Amén. Dios me lo bendiga esta mañana. Aunque lo detenga. No, que se pueden quedar con acá. Oye, Pueden quedar con acá, ¿no? Para que lo estudien en la casa. ¿Va a ganar? ¿Lo vas a hacer? No, quédate con él. Pero eso es lo mismo a ti. Eso es lo mismo a ti. ¿Tienes uno? Yo conocí una moneda de chiquitito. Ah, sí. Y Estados Unidos. No, tuve que cortar esto. Me quedaron todavía 7 páginas. Así que imagínate. La próxima se lo voy a tener que decir porque la próxima es para confirmar todo lo que he hablado. Cantemos ya el último himno. Por ahora. Número 64, nunca te rindas. Muy bien.
nos ha dejado todo en su palabra para que podamos estar preparados para ese día. Como Dios me diga una vez más, Dios que tiene que olvidar conmigo, bien, y si no, arrodille su corazón. Padre Santo que estás en los cielos, santificados a tu nombre. Padre, nos ponemos en tus manos. No queremos ser engañados, Padre Santo. Ayúdanos a conocer la verdad cada día. A conocer la verdad, no solamente conocerla, también ponerla en práctica. Acompáñanos, Padre Santo. Que podamos ese día, cuando vengan todo lo que va a venir, podamos estar preparados, Padre. Y que podamos, Señor, cada familia aquí representada, podamos estar listos para ir a morar contigo por toda la eternidad. Amén. Guíanos, Padre Santo. Sé con nuestros familiares, amigos, donde quiera que se encuentren. Ayúdanos y bendícenos en esta mañana y siempre. Dirígenos a todos, Padre. Danos un sábado en tu compañía y ayúdanos a permanecer fieles, aunque los cielos se derrumben. Te lo suplicamos todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.